lo largo de nuestra vida, la actividad motora cumple un papel importante, pero esta puede sufrir algunas patologías. Una de esas son las apraxias. Esta se define como un trastorno que dificulta la realización de movimientos coordinados, incluso cuando la persona tiene la destreza y la intención de hacerlos. Es decir, es la incapacidad de hacer movimientos ya aprendidos ante un estímulo, aunque a la vez son alteraciones del movimiento voluntario producto de una lesión cerebral. La característica principal de esta alteración es la dificultad de los movimientos coordinados y conscientes de la persona, donde se puede evidenciar por medio de la observación la falla de la ejecución del acto motor intencional. Las apraxias tienen diferentes tipos, pero se clasifican en apraxias motoras y espaciales. Apraxia idiomotora. Afecta el lóbulo parietal inferior. Afecta al cuerpo calloso y al tálamo. Apraxia ideatora. Genera demencia, lesiones posteriores en el hemisferio izquierdo y a ambos lóbulos parietales. Apraxia constructiva. Genera lesiones a la mitad del cerebro. Está asociada también con el área de Wernicke. Apraxia faciales. Genera daño en el frontal izquierdo y también en los ganglios basales. Apraxia de disociación. Genera daño en el cuerpo calloso. Apraxia conceptual. Asociada con el hemisferio izquierdo, principalmente en los parietales y en los temporales. Apraxia cinética. Produce lesiones en los hemisferios dominantes. Apraxia articulatoria. Produce deficiencia en el sistema nervioso. Apraxia ideacional. Deficiencia en los actos motores. Apraxia oculomotora. Es dada por el crecimiento de las partes subdesarrolladas del cerebro durante los primeros años de vida. Praxia. Es conocida como la incapacidad de realizar una tarea motora, no pudiendo ser explicada por déficits motores, sensitivos, de coordinación, alteraciones de comprensión del lenguaje o falta de cooperación. Cabe recalcar que para que haya una apraxia no debe existir parálisis, paresia o ataxia. Esta incapacidad obedece a una lesión cerebral o a una degeneración, por lo común en los lóbulos parietales o en sus conexiones, con conservación de los patrones de movimientos aprendidos, aunque a veces también se puede dar por el daño sufrido en otras áreas del cerebro, como la corteza premotora u otras partes del lóbulo frontal, o en el cuerpo calloso, o la existencia de una afección difusa vinculada a las demencias degenerativas. Por lo cual, se define como un trastorno que impide ejecutar las tareas motoras intencionadas y aprendidas con antelación como consecuencia de una lesión cerebral, pese a la capacidad física y a la voluntad para hacerlo. Estos obstáculos en la realización de acciones pueden manifestarse de muchas maneras diferentes, y la misma persona puede tener uno o más tipos de apraxia al mismo tiempo, por lo cual es un trastorno que afecta a la vía piramidal y que implica una concepción y producción. Apraxia ideacional. Este tipo de apraxia inhabilita a la persona en la relación de tareas en las cuales debe seguir una serie de pasos, como por ejemplo cocinar, debido a las dificultades en las ideaciones conceptuales. Estas personas también pueden encontrar obstáculos a la hora de usar correctamente objetos cotidianos. Objeto como por ejemplo intentar escribir usando el dedo. Apraxia construccional, también llamada apraxia constructiva. Durante el curso de este trastorno, el paciente presenta dificultades a la hora de dibujar figuras o construir formas. Por ejemplo, a una persona que le pida que copie o realice un dibujo puede invertir o rotar las formas. Segundo, dispersar las piezas de las formas. Tercero, obviar los detalles. Cuarto, desajustar los ángulos de la figura, entre otros. Apraxia idiomotora. La apraxia idiomotora se caracteriza por la falta de capacidad para llevar a cabo
acciones en respuesta o órdenes puramente verbales. Asimismo, las personas que la padecen tienden a tener dificultades al realizar movimientos sencillos, en comparación con otros muchos más complejos, como por ejemplo saludar o abrir una puerta. Apraxia oculomotora. La característica principal de esta apraxia se presenta en forma de dificultad para mover los ojos de forma deseada, concretamente de forma horizontal. Los movimientos verticales del ojo no se ven afectados por esta. La persona que padece de ella se ve obligada a realizar movimientos compensatorios, como girar la cabeza continuamente para poder percibir correctamente su entorno. Este tipo de apraxia es susceptible de mejorar con los años cuando se presenta en niños pequeños. Apraxia bucofacial, bucolingual u orofacial. Esta apraxia limita los movimientos faciales, haciendo muy difícil o imposible acciones como lamerse los labios, silbar o guiñar un ojo. Apraxia articulatoria o del habla. Se explica por una deficiencia en el sistema nervioso y se caracteriza por presentar dificultades en la planificación y alcance de los sonidos del habla. Una persona con apraxia del habla tiene problemas para decir lo que quiere de manera correcta y coherente. La apraxia del habla es un problema neurológico que afecta a las vías cerebrales encargadas de programar la secuencia de movimientos necesarios para producir el habla. Apraxia cinética de extremidades. Es la pérdida de capacidad para hacer movimientos precisos e independientes. Por ejemplo, falta de destreza en manos o dedos, o la dificultad para realizar movimientos hábiles con un miembro. Se observa en procesos degenerativos que afectan a la corteza parietal y frontal. En numerosos estudios se ha demostrado que la apraxia cinética de los miembros se produce por una lesión en el hemisferio dominante. Apraxia facial oral o bucofacial. La apraxia bucofacial es la dificultad para realizar movimientos intencionales con estructuras faciales, incluyendo mejilla, labios, lenguas y cejas. Se asocia a trastornos afásicos tipo Broca y apraxia cinética de miembros. Se relaciona con lesiones frontales izquierdas, ínsula y lesiones gangliobasales. Apraxia de disociación. Es la alteración de movimientos hábiles según estímulo. La imitación y el uso de objetos están preservados. Los pacientes pueden no realizar correctamente el movimiento tras un estímulo en una determinada modalidad, pero sí lo pueden realizar en una modalidad diferente. Por ejemplo, pueden realizar una acción tras una orden verbal, pero no pueden responder ante un estímulo visual o táctil. Se asocia a lesiones del cuerpo calloso. Apraxia conceptual. Es la incapacidad para reconocer la acción de un objeto o la dificultad para solucionar problemas mecánicos. En la apraxia conceptual se puede observar fallos y contenidos y fallos en la asociación objeto-herramienta. Estos pacientes se asocian al tipo de acción a un determinado utensilio o herramienta. Por ejemplo, puede utilizar un cuchillo como si fuera un martillo y pueden no asociar una herramienta específica a un objeto específico, clavo, martillo. Se asocia a lesiones de regiones posteriores del hemisferio izquierdo y principalmente parietales y temporales. En conclusión, es bueno resaltar la importancia que tiene la correcta funcionalidad del movimiento en la vida del ser humano ante la aparición de una apraxia. Como un síntoma de una lesión cerebral, el individuo no solamente pierde capacidad de acción, sino que también se verá impedido de relacionarse y comunicarse con el entorno. Desde la observación y desde el sustento teórico, se podrá argumentar, conocer y reconocer
las causas y las consecuencias que genera un trastorno psicomotor. En nuestro rol de psicomotricistas es fundamental conocer en profundidad los trastornos de movimiento para poder planificar una eficaz hipótesis de trabajo. Este trastorno no tiene ningún tratamiento médico específico, por lo cual los pacientes con apraxia se tornan dependientes y requieren ayuda con las actividades de la vida cotidiana y, por lo menos, cierto grado de supervisión, pero se puede tratar con terapia física, la terapia del habla y la terapia ocupacional, aunque solo se espera el 70% de recuperación, por lo cual el paciente debe ser perseverante.